Gracias a Casa de América, a su director Santiago Miralles, a Amparo, por organizar este curso de América, este ciclo de América Vota, que es ya un clásico aquí en la casa. El año que viene vais a tener un grandísimo trabajo, puesto que hay un panorama de elecciones realmente apabullante en América Latina. Gracias a Esther del Campo, catedrática de Ciencia Política en la Universidad Complutense, y a Pablo Bello, secretario de Estado de Telecomunicaciones de Chile, exsecretario entre 2006 y 2010. Iba a decir. Y bueno, vamos a hablar de la segunda vuelta de las elecciones de Chile, que se celebran el próximo domingo, 17 de diciembre. La primera vuelta se celebró el 19 de noviembre. Y bueno, ha pasado en un mes, hemos pasado el día antes de la primera vuelta de unas elecciones anodinas con muchos candidatos, con un ambiente poco estimulante, donde se daba por garantizado el resultado, pues realmente a encontrarnos en las vísperas de una segunda vuelta muy interesante y muy estimulante. En algunos análisis se lee que ahora mismo Chile se enfrenta a la segunda vuelta en un contexto crucial para su política, un momento determinante desde su restitución democrática en 1990. Y vamos a tratar de saber con los expertos, con los amigos que aquí nos acompañan, realmente cuál es este contexto en el que se celebran las elecciones del 17 de diciembre, por qué se ha llegado a este escenario tan competido y de tanta incertidumbre, en qué situación se encuentra Chile en los últimos años, en la última década, en el primer gobierno de Piñera, que dejó y que deja también Bachelet, qué es lo que ha dado como resultado que nos encontremos a día de hoy con una elección tan discutida, con una izquierda muy fragmentada, con nuevos candidatos y con discursos políticos que parecían que no iban a volver al escenario chileno, que recuerdan en algunos casos, como acabamos de estar comentando, al contexto político que se está dando en España y en algunos países europeos, con fuerzas nuevas dentro de la izquierda, como el Frente Amplio, que parece bastante inspirado en Podemos, en el Podemos español, pero también con discursos políticos de derechas, muy conservadores, que estamos viendo en Europa, ¿no? Parece que claramente estamos en un nuevo ciclo. Entonces, yo creo que podemos abrir este debate, que vamos a tener luego un turno de preguntas para todos vosotros, planteando qué es lo que pasó el 19 de noviembre, cuál fue el resultado y por qué fue la sorpresa. Quizá Esther, Pablo, como queráis vosotros. Bueno, si quieres empiezo ahora y luego empiezas tú la siguiente. Bueno. Buenas tardes. No deja de ser una formalidad, pero quiero hacerlo porque siempre estoy muy agradecida de que me inviten desde Casa de América a participar en este seminario, y agradecida también a Aurea que nos modere esta tarde. Bueno, nos estábamos comentando hace un ratito con Pablo y con Aurea. Realmente lo que todos esperábamos, si hiciéramos caso a las encuestas, es que la victoria de Piñera hubiera sido más abundante. Es decir, realmente los datos de las encuestas de opinión pública de la primera vuelta parecían mostrar que el candidato de la derecha tenía muchos más apoyos. Pero es verdad que en el caso chileno, y como en otros casos, muchas veces las encuestas de opinión nos dan información sobre determinados grupos que no han votado con anterioridad o que están renuentes a participar. Y la sorpresa realmente es que nos encontramos con un candidato que efectivamente ganó un 36%, 36 con algo por ciento de los votos, pero nos encontramos con un segundo, y sobre todo la sorpresa del Frente Amplio y de la candidata Beatriz Sánchez, que consiguió un porcentaje realmente muy importante. Fíjense que yo estaba valorando, porque claro, luego aquí la interpretación que hacen los diferentes think tanks es diferente.
y algunos, quizás uno de los centros de opinión pública, el Centro de Opinión Pública, el Centro de Estudios Públicos, ¿no?, que es uno de los más relevantes que ha venido haciendo encuestas, pues claro, se planteaba realmente que no iba a ser, es decir, no se creían o no se podían creer el éxito electoral de Beatriz Sánchez. Comentábamos antes que el resultado electoral mostraba efectivamente que teníamos 2 candidatos, pero una tercera candidata que se había quedado fuera de esas opciones de segunda vuelta por muy poquito, y mostraba, no sabíamos hasta qué punto, diríamos, el conjunto de fuerzas políticas que sumaba el Frente Amplio, que van desde el Partido Humanista hasta fuerzas políticas, diríamos, de izquierdas, es decir, es muy heterogéneo, ¿eh? Es un conjunto más heterogéneo que Podemos, en ese sentido. Pero no sabíamos realmente cómo iba a responder. En un primer momento parecía, diríamos, en este post primera vuelta, que Piñera tenía más opciones, y ahora nos encontramos con que los resultados parece que están muy ajustados. Un poquito arriba, un poquito abajo. Lo que creo que podemos decir es que gane quien gane, la diferencia de votos va a ser muy pequeña. Y esto es importante decirlo, porque efectivamente es bueno ganar, pero nos vamos a encontrar con un sistema político muy fragmentado. Y nos vamos a encontrar con muchas dificultades para poder hacer ciertas reformas que le están demandando, por ejemplo, desde el Frente Amplio, para apoyar al candidato, ¿de acuerdo?, a Guiller. Entonces, yo diría que ha habido sorpresa, porque efectivamente creo que de alguna manera no se estaba pensando en que hubiera tanta competencia, pero de igual manera creo que lo que nos va a mostrar la segunda vuelta es que nos vamos a encontrar también con una correlación de fuerzas bastante pareja. Yo no me atrevo a decir quién va a ganar. Es decir, nosotros antes lo estábamos bromeando y Pablo les dirá lo que él piensa. Pablo sí se atreve. No. Yo creo que justo lo contrario que lo que piensa Pablo. A ver, sí. Quiero decir que y lo digo porque me parece importante, fíjense que creo que Piñera puede finalmente llevarse la victoria por poco, pero lo creo sobre todo si no somos capaces, o sea, si no son capaces de movilizar, de acuerdo, a los votantes del Frente Amplio. Porque es verdad que ha habido manifestaciones públicas de los líderes del Frente Amplio a favor del candidato, del segundo candidato, pero también yo diría que eso no deja de ser, diríamos, una expresión pública, pero hay que mover a la gente. Hay que mover a la gente para que acuda a las urnas y hay que mover a la gente, de acuerdo, para que vote por la candidata. No sé si con esto respondo, no me quiero demorar más, luego podemos seguir. Sí, luego seguimos con... Pablo, tú cuéntanos lo que tú crees que puede pasar el domingo, pero sobre todo danos tu explicación o tu análisis de lo que pasó en la primera vuelta. A ver, bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy economista. Yo creo que para los economistas el que hayan otras profesiones que se equivoquen más que uno siempre es un motivo de satisfacción, ¿no? Perversa, por cierto, pero bueno, perdón. En la primera vuelta pasaron muchas cosas, ¿no? Y que es importante analizarlas en profundidad. Hay mucha información que sale de los resultados. Lo primero y lo más grave y lo más preocupante, si uno quiere ponerlo en términos de valor, es la bajísima participación, ¿no? O sea, en la primera vuelta votaron el 46% de los chilenos. Y eso es grave, eso es preocupante. Y creo que no se ha hecho un análisis en completitud para entender por qué. Y lo más curioso y lo más sorprendente posiblemente de esa baja participación, que es menor que las anteriores, es decir, que hay un declive en términos de participación, es que la oferta que había sobre la mesa era mucho más diversa y mucho más innovadora que la que había habido anteriormente, ¿no? O sea, habían candidatos de derecha dura, habían candidaturas, las tradicionales, ¿no? Del centro, de la centroizquierda, de la centroderecha, un movimiento en auge que ha tenido un rol muy importante en términos de movilización pública, como es el Frente Amplio, ¿no? Revolución Democrática, en fin. Y así todo, la participación baja, ¿no? Eso es como un contrasentido respecto de lo que uno habría esperado a partir de esa mayor oferta. Más allá de los resultados en la presidencial, también hay otras cosas muy importantes que ocurren a nivel de Congreso, y hay que
tomar en cuenta varios factores que estaban presentes en esta elección y que la hacían distinta de las anteriores, ¿no? Lo primero es que, bueno, Chile ya tiene algunos años de inscripción automática. Hasta hace no mucho atrás, hasta el año 2014, para poder participar de las elecciones había que inscribirse previamente, había que hacer un trámite de inscripción ante los registros electorales y eso desaparece con las reformas que se implementan en el año 2014. Pero además se implementan en un contexto de creciente movilización pública, de protestas, de movimiento social y de casos de corrupción, un conjunto de modificaciones legales importantes en términos del fortalecimiento democrático. Ley de cuotas, en términos de candidaturas, ¿eh? Se establecen límites mucho más estrictos del financiamiento de la política y se establecen un conjunto de mecanismos para limitar las donaciones, en fin. Y eso trae como consecuencia cambios importantísimos a nivel parlamentario, ¿no? El número de mujeres en el Congreso sube del 16%, de un bajísimo 16% a un bajo 24%, ¿no? Que sigue estando pésimo, ¿no? Pero es un salto significativo y que lo que uno esperaría es que la tendencia vaya hacia un crecimiento progresivamente superior, ¿no? Pero posiblemente los datos más interesantes es que más de la mitad de los candidatos al Congreso que iban a la reelección o a la enésima reelección perdieron, ¿no? O sea, hay un recambio profundo en términos de las figuras políticas, de los actores de la política. Personas que llevaban años, décadas incluso en puestos de poder parlamentarios, han salido. Hay una reducción importante en la edad promedio de los parlamentarios y eso está configurando un entorno nuevo, ¿no? Un nuevo cuadro político que va a ser extremadamente interesante de analizar en los próximos años. Un dato interesante, el 78% de la votación de Beatriz Sánchez viene de los nuevos inscritos, es decir, de los inscritos automáticos luego de esta modificación que hacía del año 2012, perdón, dije 2014 anteriormente, desde el año 2012. Es decir, la fuerza de los votantes nuevos, ¿no?, se expresa con claridad con esta candidatura y otras candidaturas emergentes. La votación tradicional está con Guillé y la votación tradicional está con Piñera, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, hay que empezar a analizar qué puede ocurrir hacia adelante, que es parte del desafío y sin duda haremos algún ejercicio de provocación, a pesar de que mis amigos me han dicho que no lo haga, pero y alguno está acá y me dicho, no, por ningún motivo digas qué crees tú que va a pasar, pero bueno, no sé, todavía no me lo decido. Algunas reflexiones que son interesantes y que algunos analistas chilenos han ido diciendo, ¿no? Por una parte, Chile parece no ser un país tan individualista como pensaban los liberales, ni tan colectivista como piensa la izquierda. O sea, ¿qué es Chile? ¿Dónde está hoy día parado la sociedad chilena? Es un enigma, ¿no? Es un enigma a entender. Lo que sí está claro, en mi opinión, es que la gran ganadora de este ciclo electoral ha sido Michelle Bachelet, ¿no? O sea, yo creo que las reformas y el etos político de Michelle Bachelet ha ganado. Ha ganado porque hay una gran mayoría de la población, una mayoría significativa de la población, que más bien está conforme con las reformas emprendidas durante su gobierno o que van a más, o que aspiran a más, ¿no? O sea, entre la suma de aquellos satisfechos con el ideario bacheletista y aquellos que les parece que va en la dirección correcta, pero que quisieran que vaya más rápido, allí se encuentra una mayoría importante de la población chilena. Y eso ha provocado un desconcierto muy profundo de las élites intelectuales, fundamentalmente porque la capacidad de la ciencia política para entender a través de los instrumentos tradicionales de la dermoscópica ha fracasado rotundamente. Hoy día nadie sabe nada. Nadie sabe cuánta es la valoración de la presidenta Bachelet, nadie sabe quién ha votado por qué,
y qué hará en la segunda vuelta. Hay un desconcierto muy profundo que en realidad da cuenta de una sociedad que ha atravesado transformaciones muy significativas en los últimos 20 años. Ojalá podamos hablar un poquitito de eso, porque creo que es extremadamente importante para entender el dónde estamos hoy en día, ¿no? Este proceso de transición que se inicia en el año 90 y cómo ha ido produciendo procesos acelerados de transformaciones culturales en el país. Es muy importante. El hecho es que al día de hoy, pues, el desconcierto es lo que está instalado, ¿no? Y por lo tanto, cualquier tipo de previsión de lo que pueda pasar el domingo es realmente bastante irresponsable, ¿no? Pero claro, se entiende que hay un gustito por aquello, ¿no? Pero bueno. Yo os voy a lanzar dos temas para que discutamos ahora. En primer lugar, ¿por qué esta baja participación, esta bajísima participación en la primera vuelta del 46%? Es verdad que en la reforma de la ley electoral que ha habido previas a estas elecciones, el voto ha dejado de ser obligatorio y ahora es voluntario. Pero al mismo tiempo se ha permitido, han accedido al voto chilenos que viven en el exterior. Y en cualquier caso, el dato de participación ha sido siempre bajo y sigue siendo bajo. ¿Por qué en la sociedad chilena parece una sociedad tan desmotivada o tan apática? Cuando luego vemos, por ejemplo, que presentan efectivamente que hay una oferta política muy amplia, que se han recompuesto nuevas coaliciones, se han presentado 3 coaliciones prácticamente nuevas, rehechas de coaliciones de alianzas anteriores. Ha habido 4 candidatos que se han presentado por sus propios partidos, hay incluso un candidato independiente. Parecería que la oferta política se debería corresponder con una agitación o con una demanda política y, sin embargo, el dato de participación muestra que no es así. ¿Qué puede haber detrás de esto? Bueno, a ver, para hacer una reivindicación de los politólogos, yo diría que, a ver, hay cosas que efectivamente tienen explicaciones estructurales y hay otras cuestiones que tienen, diríamos, explicaciones coyunturales. Yo estaba mirando, buscando los datos de participación, porque efectivamente lo que ha pasado en Chile es un descenso paulatino de la participación, que no se produce a partir del 2012, porque del 1.400.000 y pico, solamente la mitad se puede ver como consecuencia de las nuevas reglas de juego, es decir, del voto no obligatorio del 2012. Fíjense, claro, una cosa sería la participación sobre es decir, la participación de votantes sobre los inscritos, y otra cosa sería la participación de los votantes sobre la población en edad de votar. Lo digo porque puede haber diferencias, lógicamente, cuando nosotros tendríamos voto obligatorio. En los votantes sobre los inscritos, la participación baja del 95%, que son las elecciones del 89, hasta el 46% que tenemos ahora. Es decir, que prácticamente es más de la mitad. Pero claro, ¿desde cuándo se viene advirtiendo una bajada en la participación? Pues se viene advirtiendo, es decir, la última participación relativamente alta es del año 2009, un 88%, pero en el 2013 baja un 49%. Es decir, que realmente ahí, a partir del 2009, nosotros empezamos a aventurar un cambio muy dramático en la participación electoral. Yo he leído diferentes informes, efectivamente hay diferentes formas de enfocarlo, ¿no?, de analistas chilenos. Pero yo diría que la explicación no puede ser coyuntural, es decir, la explicación no puede ser solamente debida a la modificación de las reglas de juego en el 2012, sino que creo que hay factores fundamentalmente estructurales. Y en eso estoy de acuerdo con Pablo. Es decir, ¿qué significó realmente, diríamos, desde la dictadura hasta todo un proceso de transición política a la democracia con unas cartas marcadas, con un sistema electoral binominal mayoritario, con la obligación de hacer 2 coaliciones electorales que de alguna manera marginaban y dejaban fuera de juego a partidos políticos que habían sido muy relevantes realmente en el periodo previo, de acuerdo a la dictadura? Entonces, mi impresión es que hay que buscar en esos factores estructurales. Decía Pablo una cosa, y efectivamente es interesante plantearlo así también. Nosotros asistimos, a partir del 2009, a una amplia movilización de sectores sociales. En muchos casos nosotros les hemos llamado clases medias, pero no eran las viejas clases medias chilenas, sino eran clases medias emergentes, que habían ascendido en un proceso de crecimiento económico y que generaban nuevas demandas por una mejor calidad de los servicios públicos.
Está claro que en Chile no se estaba demandando solamente educación pública, sino también una mejor educación pública, una financiación pública de la educación, pero también que eso fuera de calidad. Entonces, por eso digo que en el fondo lo que vemos es un proceso paulatino de movilización que efectivamente es liderado por esos jóvenes que no han sido, de alguna manera, socializados políticamente en el viejo sistema de partidos chileno. Es decir, una característica que nosotros hemos estudiado tradicionalmente es que el sistema de partidos en Chile era un sistema bastante estable. Pablo habrá oído hablar, aunque sea economista, de los 3 tercios famosos, ¿verdad? La izquierda, la derecha y el centro. Y cómo eso se rompe con la dictadura y cómo, diríamos, el desenlace de esa dictadura, ¿no?, a través de finales de los 80, pues es finalmente la conformación de 2 bloques obligados, bloques de conveniencia, que excluye a algunos, como el Partido Comunista, ya lo hemos dicho. Entonces, realmente nos encontramos ahí en un proceso de desocialización, es decir, de pérdida de vínculos comunitarios, que además se ve reforzado por el proceso de modelo de desarrollo que se adopta por parte de la dictadura, por un proceso de privatización, de mercantilización, de liberalización, ¿no?, de todos aquellos, diríamos, elementos que habían constituido, yo diría, la base fundamental del sistema político chileno. Estos jóvenes que de alguna manera se encuentran en democracia, pero que no han sido socializados en los viejos partidos, los partidos además adoptaron posiciones no tan programáticas, sino posiciones mucho más oportunistas, mucho más de catch-all party, mucho más estratégicas de cara a las elecciones, pues efectivamente genera ese proceso de desilusión, de desencanto. Y decía Pablo, y tiene razón, es decir, en esa lucha entre, bueno, nos encontramos con jóvenes que no quieren participar. Los últimos estudios, yo recuerdo ahora el informe de la Fundación Estudios Públicos sobre el capital social y dice que ha crecido el movimiento asociativo y sobre todo ha crecido entre los jóvenes. Por lo tanto, no es solamente, es decir, no es un problema de falta de asociatividad, sino que realmente esa asociatividad se ha radicado en el campo de lo social y no se ha radicado en el campo de lo político. Gran parte de este problema yo se lo achaco a los partidos. Voy a meterme en algo que a lo mejor es más complicado, ¿no? Creo que los partidos, los viejos partidos, se resistieron con mucha vehemencia a democratizar sus estructuras organizativas. Se resistieron con mucha vehemencia también a renovar, digo, no solamente con caras nuevas, sino a renovar también generacionalmente, de acuerdo, esas estructuras organizativas. Y creo que también debería haber habido un replanteamiento, si quieren, programático en estos viejos partidos que han ido asimilando, es decir, que han ido asimilando o adoptando determinado tipo de propuestas que venían por parte de la sociedad o de grupos que se habían movilizado, ¿no?, a partir del año 2009, fundamentalmente 2010, 2011. Entonces creo que hay muchos factores que ayudarían a entender efectivamente esta actitud de no participación. Y luego, casi siempre, y vuelvo a decirlo, que es desde donde lo mires, a mí me sorprende, claro, si yo voy, por ejemplo, a los estudios de la Fundación Libertad y Desarrollo, me hace gracia porque llegan a plantear, bueno, no pasa nada que voten el 49%, y hacen una comparativa porque dicen, en el resto de los países de la región, en muchos, el voto es obligatorio, por lo tanto no nos podemos comparar. Y si nos comparamos con Colombia, que tiene también aproximadamente un 40 y tantos, 50% de los votos. Bueno, pero yo diría mal de muchos, consuelo de tontos, es decir, ese no es el problema del que estamos hablando. Estamos hablando de que tenemos un problema de falta de participación electoral, es decir, que estamos... Y efectivamente no ha sido un problema de oferta en esta última elección, estoy totalmente de acuerdo con Pablo. Nunca, es decir, creo que hay 20 y pocos partidos políticos que se han presentado a las elecciones. Se han reducido los criterios para poder registrarse, hay financiación pública, es decir, se han creado incentivos para que haya más partidos. Y sin embargo eso no ha generado esa movilización de esos sectores que entiendo, y en eso sí nos parecemos, Aurea, que la política no los representa. Es decir, que sienten que esa política, esa vieja política, que quizás está todavía dentro de los márgenes, diríamos, institucionales de Chile, no les representa. Para lo bueno y para lo malo. Con eso no estoy siendo... Creo que el gobierno de Bachelet ha tenido aspectos muy positivos. Y aspectos muy positivos, de acuerdo, con toda la carga negativa, pero creo que han significado avances en algunos aspectos que desde luego no convendría echar atrás, ¿no? Pues por ejemplo, pues efectivamente hemos avanzado significativamente en la representación política de las mujeres.
es que yo lo buscaba antes porque lo tenía también en los estudios, es que Chile no tenía ley de cuotas. Era el único país latinoamericano que no tenía ley de cuotas. Es que Chile tenía una representación miserable de un 8%. Y incluso los partidos, diríamos, de izquierdas tradicionales. Por lo tanto, creo que es importante, de alguna manera, entender la relevancia de esos factores estructurales. Bueno, me callo, dejo hablar a Pablo. No, comparto plenamente el análisis de Esther. Yo diría que para entender la baja participación obviamente no hay respuestas únicas, digamos, ¿no? O sea, es un fenómeno complejo que además hay distintas respuestas para distintos espacios sociales, digamos. Yo creo que no hay que perder de vista, ¿no?, que Chile fue el experimento neoliberal más profundo y más intenso que ha habido en el mundo, ¿no? Los Chicago Boys hicieron de Chile su lugar de su laboratorio de ensayo. Y eso significó, durante la última fase de la dictadura militar, que el mercado y las variables de mercado, la mercantilización del espacio público fuese absoluta, ¿no? Todo se resolvía no a través de lo público, además en dictadura era imposible hacerlo a través de lo público, sino que a través del mercado, las pensiones, la salud, la seguridad social, el entretenimiento, ¿no? Todo se resolvía a través de la mercantilización, ¿no? En vez del parque era el centro comercial, el lugar de referencia donde se encontraba finalmente las familias los domingos, digamos, ¿no? Esa era nuestra cotidianidad, ¿no? Entonces, por una parte, creo que la mercantilización, que se trata de corregir progresivamente después del retorno de la democracia, con más o menos éxito, en fin, es un elemento central, porque hace que haya una cantidad importante de chilenos que no ven en la política un espacio relevante para satisfacer sus necesidades sociales, ¿no? Y sí lo ven en el mercado, ¿no?, como un espacio en el cual sí que pueden hacerlo. Entonces, eso produce una distancia. Y el otro factor, que creo que es muy significativo, tiene que ver con una percepción de lo público en corrupción, ¿no? La corrupción de lo público, ¿no?, que se expresa en malestar, ¿no?, se expresa en distanciamiento, se expresa en desafección, un fenómeno que no es propio de Chile, sino que es bastante generalizado en las democracias del mundo occidental, pero creo que en el caso de Chile es bastante evidente, ¿no? Hay una desconfianza profunda hacia el Estado. Hay esto que Ottone llama el malestar tridimensional, ¿no? Un malestar hacia el Estado porque no cumple con su rol, porque está corrupto, porque hace mala política, porque no protege a los débiles. Un malestar hacia la economía de mercado porque produce desigualdad, porque produce beneficios fundamentalmente para los más poderosos. Y un malestar por la discriminación social de una élite, ¿no?, que ha sido dominante históricamente y que es incapaz de entender y asimilarse con el resto de la sociedad. O sea, hay un conjunto de factores sociológicos que van más allá de la mercantilización de la ciudadanía, ¿no?, como efecto preocupante, y que dan cuenta de una realidad en la cual la desafección hacia lo público es notorio, ¿no? Por lo tanto, ahí creo que hay una parte importante de la explicación. Y la otra, que tampoco creo que es menor, otra explicación de la baja participación, es que la transición en el caso chilena fue una transición bien particular, ¿no? Es una transición bien sui generis, porque es una transición que se hace bajo una lógica de empates, ¿no? No hay, a diferencia de otras transiciones en las cuales, ya sea porque el dictador muere o ya sea porque hay una derrota, ¿no?, hay un triunfo y una derrota que supone un cambio de momento político, en el caso de Chile lo que hay es un acuerdo político que se expresa en un plebiscito que se hace bajo las reglas del juego de la dictadura y que se gana, ¿no? Se gana por las fuerzas democráticas, pero se gana
55 contra 44, o sea, 55-45, o sea, con una altísima votación de las fuerzas que apoyaban a Pinochet. Y donde además, en buena medida, el poder, más allá del voto, ¿no?, el poder real, estaba más bien alineado con esas fuerzas, ¿no?, de la dictadura. La prensa, los gremios, las Fuerzas Armadas, evidentemente. Es decir, es una transición que se hace con equilibrios muy precarios. Y se opta en ese diseño de transición por lo que se llamó como la política de los consensos, ¿no?, de buscar grandes acuerdos, grandes coaliciones, grandes reformas en las cuales se pudiera interpretar a una gran mayoría de la población. Y eso trajo como consecuencia que los procesos de reforma democráticos en Chile, desde la recuperación de la democracia hasta ahora, hayan sido extremadamente lentos, ¿no? Leía justamente un artículo de Ottone, que me parece que y dice cosas que son impresionantes, porque claro, uno como chileno y que lo ha vivido y se acuerda, a veces tiende a olvidarse, ¿no? Cuando asume Ricardo Lagos, el año 2000, 10 años después de la recuperación de la democracia, todavía en Chile había ley de censura de la prensa y del cine. Es decir, había una comisión que censuraba las películas de cine. Había pena de muerte. No había ley de divorcio. El presidente no tenía la facultad de remover a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Habían senadores designados. Una cantidad del Senado estaba designado a través de mecanismos no democráticos. Había un Consejo de Seguridad que estaba por encima de la figura del presidente y que podía tomar decisiones por encima de la figura del presidente y del Parlamento y que podía ser convocado por los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Pinochet fue comandante en jefe de las Fuerzas Armadas varios años luego de entregado el poder, ¿no? Es una transición bien particular. Entonces, como consecuencia de ese modelo de transición y de ajustes muy graduales, yo también me temo que para una cantidad importante de la ciudadanía, pues la verdad es que no percibía que en el juego de la política hubiese grandes temas en discusión, ¿no? De alguna manera, porque estaba tan diseñado todo el aparataje, el entramado de la transición, que hacía inviable lo disruptivo, ¿no? O sea, estaba todo diseñado para que no fuese disruptivo, para que sea más bien gradualista y continuador. Que eso tiene muchas virtudes y que de hecho yo creo que la mayoría de los chilenos respaldaba ese modelo de transición. Pero ciertamente, para quienes tenían opiniones un poquito más distintas de ese acuerdo, ¿no?, fundamental que encarnó la Concertación, que la Concertación no es más que una gran coalición socialcristiana y socialdemócrata, digamos, ¿no? O sea, son 20 años de gran coalición, en el caso de Chile, ¿no? Pues bueno, lo que saliera de eso no tenía mucha posibilidad de implementarse, en particular porque hasta esta elección, de hecho, lo que teníamos en Chile era un Congreso que tenía un mecanismo muy peculiar de elección, que es el sistema binominal, en el cual el 33% hacía igual al 66%. Dicho de otra forma, se elegían solamente dos candidatos por circunscripción y era uno y uno. Uno de la derecha, otro de la Concertación. La única manera de doblar, y de hecho de ahí viene la palabra doblar, es que había que sacar más del doble de los votos de la otra lista para llevarse los dos, ¿no? Y eso generó un escenario de empate. O sea, la transición es una transición de empates. Y recién ahora hay elementos disruptivos que abren el juego de la política, que permite que entren nuevas voces, y habrá que ver, y sí espero, ¿no?, que con el tiempo esta mayor diversidad sea capaz también de convocar a los votantes nuevamente, ¿no? Ya veremos.
Escuchando lo que habéis planteado los dos en la transición chilena y sobre la transición chilena, cómo ha llegado a este momento y en el momento actual político y en esta sociedad, en esta brecha generacional que no encuentra en los partidos políticos respuesta a sus demandas, en la búsqueda de consensos durante décadas, la lentitud de las reformas, es inevitable encontrar muchos paralelismos con la situación actual española. ¿Está Chile en una situación similar en cuanto, por ejemplo, a la necesidad de una reforma política profunda, incluso de una reforma constitucional? Y cómo precisamente llevar a cabo en un momento de mucha fragmentación política las reformas políticas y las económicas que aún están pendientes. Bueno, yo creo que, claro, ¿sería necesario que Chile aprobara hoy una nueva Constitución en los próximos años? Es decir, nos lo preguntamos hoy, ¿va a ser posible? ¿Es necesario? Son dos preguntas distintas. A la de si es necesario, yo no debo responder a eso. Es decir, lo ha dicho Pablo, la Constitución chilena es la Constitución militar de 1980, con muchas reformas. Muchas reformas. A veces cuando intento explicarles a mis estudiantes qué salidas constitucionales hay en América Latina después de las dictaduras, yo siempre les digo, hay 4 modelos y esos 4 modelos no tienen por qué ser los mejores. Ojo, depende mucho de la cultura política, del proceso histórico. Diríamos, el modelo más ortodoxo, que tiene que ver un poco con la democracia, sería aprobar una nueva Constitución. Eso no pasó en Chile, pero sí pasó en Perú y en Ecuador. Y siempre digo, ¿eso les dio más estabilidad? No. Es decir, no les dio más estabilidad, en el sentido de que generó ingobernabilidad. Hay periodos de muchísima ingobernabilidad, sobre todo en el caso ecuatoriano. Por eso digo, segunda solución, retomar una constitución anterior. Lo hizo Bolivia. Si yo lo pienso en perspectiva histórica, tampoco le sirvió. Hasta la Constitución del 2009, realmente la situación era extremadamente compleja. Tercera solución, solución argentina. Como no nos pusimos de acuerdo históricamente, nos vamos a la Constitución de 1853, reformada en 1994. Eso sí que es, diríamos, tener memoria histórica. Pero claro, una Constitución aprobada en 1853, se pueden imaginar ustedes cuál sería un poco... Y la solución a la chilena, es decir, una solución de transición gradual, de pactos. Claro, eso tiene pros y contras. Es decir, cuando tú te encuentras con una sociedad fragmentada, porque podemos discutir, efectivamente, el plebiscito del 88 se gana con un porcentaje importante, pero tú te das cuenta que aproximadamente un 44-46% de la población defendía ideas inmovilistas, lo que nosotros en España llamamos inmovilismo, conservación, o sea, conservadores, por decirlo de alguna manera. Con ese apoyo difícilmente se podía pensar en aprobar una nueva Constitución en ese momento. Y a mí, claro que me sorprendía que el primer gobierno, de acuerdo, el ministro socialista dijera, yo voy a mantener la política económica del gobierno anterior, pero claro, ¿quién en su sano juicio hubiera dicho yo no voy a hacer eso si estábamos creciendo con un 7%? Es decir, quiero que ustedes se ubiquen históricamente, porque muchas veces explicamos la historia con posterioridad. Es decir, estamos a 30 años luz y, lógicamente, ahora somos capaces de entender los errores que hemos podido cometer en ese proceso. Pero si uno se ubica en la coyuntura, no es tan fácil, de acuerdo a determinado tipo de reformas. Por lo tanto, yo diría que ese ayornamiento que se ha producido a nivel constitucional merecería efectivamente una Constitución. Pero ahora voy con la segunda pregunta. ¿Eso es posible? Desde mi perspectiva, y lamento decirlo, no. No por el resultado que hemos tenido en las elecciones. Es decir, es verdad que hay nuevas fuerzas políticas, es verdad que hay un cierto relevo generacional, pero también es verdad que tenemos, de acuerdo, un Congreso muy disputado y un Senado donde las fuerzas, diríamos, conservadoras son dominantes. Y el Senado chileno no es, diríamos, un mero muñequito que esté ahí, no, tiene una capacidad política muy relevante. Por lo tanto, si vamos a ser posibles, o si Chile va a ser posible de generar una fuerza suficiente como para
redactar una nueva Constitución, a mí me parece difícil. Me parece difícil y en ese sentido, yo lo comentaba antes con Pablo y con Aurea, el director de CIEPLAN decía, si es que da igual quién gane. Dice, si en realidad la capacidad de maniobra que va a tener el ganador es muy reducida. Dice, vamos a estar discutiendo, y lo decía así, si vamos a tener renta per cápita $27.000 o 27.500. No sé si era un disgusto realmente por cómo se habían producido las elecciones o es que está reflejando una realidad donde efectivamente determinado tipo… No quiero ser pesimista, lo que quiero es poner sobre la realidad la dificultad de poder sacar adelante determinado tipo de reformas constitucionales. Claro que hay mucho y muy importante en juego. Hay mucho y muy importante, por ejemplo, sobre la gratuidad de la educación. Hay mucho y muy importante sobre las aseguradoras de fondos de pensiones. Eso es fundamental. Hay mucho y muy importante sobre qué va a pasar, por ejemplo, con el tema de la producción minera. Porque, claro, ahí hay una gran diferencia en los programas. Hay mucho y muy importante sobre si se van a renegociar o no se van a renegociar los acuerdos de libre comercio, como se propone en los programas de los diferentes candidatos. Es decir, con esto estoy diciendo que sí hay diferencias significativas entre los dos candidatos que llegan a la segunda vuelta. Pero también digo que la capacidad de maniobra real, más allá de la retórica, es decir, cuando uno va a contar votos, es difícil. La matemática parlamentaria es complicada. Sin embargo, y ahora voy a decir, diríamos, una visión optimista del asunto, creo que Chile lo que se ha demostrado es que, si bien es cierto que ha sido un proceso muy lento, paulatino, donde las leyes de amarre que nos contaba Pablo efectivamente han estado funcionando durante mucho tiempo, también es cierto que se ha sido capaz a veces de consensuar determinado tipo de reformas al interior del Congreso. Y esas reformas efectivamente han dado un poquito de aire, es decir, han de alguna manera aireado el funcionamiento del sistema político. Por lo tanto, cabe pensar en formular coaliciones más o menos coyunturales para sacar adelante determinado tipo de propuestas o para mantener el legado de Bachelet. A mi juicio, sí. Ahora, ¿cabe pensar que vamos a ser capaces de generar una coalición estratégica con fuerza suficiente para poder aprobar una nueva Constitución? Lamento ser pesimista. A mi juicio, no. Es decir, es una grandísima dificultad, precisamente por cómo está, de acuerdo, establecido el modelo. Termino simplemente con un dato, porque creo que es importante para entender algo que estaba planteando Pablo antes. Las encuestas del Centro de Estudios Públicos, fíjense, es decir, cuando hablamos de participación y de desencanto, apatía, en las encuestas del 2009, el 13% de los chilenos confiaba en los partidos políticos. Hoy, 2017, el 6% de los chilenos confía en los partidos políticos. Lo digo porque esto es muy relevante. Es decir, y a pesar de que solamente el 6% confía, vota. Casi el 50%, vuelvo a decirlo, digo, vamos a mirarlos desde una óptica más o menos optimista. Es decir, creo que hay que generar un proceso efectivamente de modernización y de democratización, ¿no? de todas las estructuras intermediarias, partidos, organizaciones, sindicatos, etcétera. Yo no tengo tan claro que no sea posible en el escenario de hoy esas transformaciones institucionales, por una razón importante, y es que Chile ha empezado un nuevo ciclo político, claramente. O sea, el ciclo político de la transición ha terminado, ha muerto. Y ya este gobierno de Bachelet se enmarca en otro momento histórico que tendrá el recorrido que se verá, ¿no? que se definirá. A ver, yo soy parte de una generación, por mi edad, yo no voté en el plebiscito del año 88, pero bueno, estuvimos ahí, ¿no? Estuvimos en las calles, fuimos parte de ese acuerdo implícito, de ese empate, de cómo se construye esa transición. En mi caso, desde la universidad y luego desde el gobierno. Yo empecé a trabajar en el gobierno del presidente Frey, estuve durante todo el gobierno del presidente Lagos, incluso trabajando en la presidencia, y luego con la presidenta Bachelet. Básicamente, la lógica que imperó durante la transición era entender que habían un conjunto de restricciones que estaban dadas por la forma en la cual se resolvió el tránsito a la democracia.
era encorsetado, ¿no? Era un modelo de reglas definidas por la dictadura que empezaban a implementarse por actores democráticos. Pero el 19 de noviembre, esa generación, mi generación en términos políticos, ha sido jubilada completamente. O sea, ya no tiene un peso relevante en este nuevo escenario parlamentario que se inaugura. Por lo tanto, ¿a qué voy? El respeto, posiblemente exagerado, ¿no? O sea, Ottone dice, ¿hubo exceso de prudencia? Seguramente sí, y lo vemos mejor con los ojos de hoy. Pero bueno, era parte de ese entorno y esa realidad que estaba definida por las restricciones que se percibían. No olvidemos que la dictadura de Pinochet fue sangrienta, que había miedo, ¿ah? Que los que hicieron la transición fueron torturados muchos de ellos, ¿ah? Y fueron exiliados muchos de ellos, ¿no? Entonces, esos elementos que tendían a restringir los grados de libertad en la forma de hacer política, claramente hoy día ya no están. Y las generaciones que hoy día están haciendo política y que irrumpen en el Congreso, claramente no están condicionadas por esas restricciones que eran las propias de mi generación y de las generaciones mayores. ¿A dónde voy? O sea, yo sí que creo que es posible que nuestro sagrado respeto a la regulación vigente, a la normativa vigente, que es parte de mi ADN, no sea tan fuerte en la política que veremos hacia adelante. Y por lo tanto, habrá más capacidad de ser crítico y disruptivo con el establishment, desde el establishment, porque el establishment hoy día es otro, ¿no? Elemento interesante. Es el Congreso saliente, el que aprueba una cantidad de reformas que eran impensables que se pudieran aprobar en Chile hace 5 años atrás, las aprueban ahora, y los principales perjudicados de esas reformas son los propios parlamentarios que las votan, ¿no? O sea, hay un cambio de ciclo, un cambio de actores, un cambio de movimientos, un cambio de tendencias, y yo en ese sentido más bien tiendo a ser un poco más optimista. Creo que hay un proceso de maduración, ya veremos cómo evoluciona esto, pero creo que sí se van dando las posibilidades de establecer la necesidad de acuerdos estructurales en la configuración de una constitución que sea plenamente democrática en origen, ¿no? Que creo que es fundamental. Yo si os parece, antes de abrir un turno de preguntas para el público, me gustaría plantearos algo que quizá os parece que no es interesante o que no merece la pena terminar nuestro debate hablando de esto. Hemos comentado la importancia del fenómeno del Frente Amplio y el dato sustancial que ha obtenido y que probablemente, sumados a los votos, al apoyo que den ahora a Alejandro Guiller, es lo que le coloca en una posición, digamos, altamente ganadora, ¿no? O le ha igualado completamente con Piñera. Pero el siguiente fenómeno político de las elecciones de la primera vuelta, bueno, pues es José Antonio Cast. Es verdad que su resultado electoral está lejísimos de los 3 primeros, ¿no? Pero aún así es un fenómeno, yo creo que es adecuado, disruptivo políticamente en Chile, ¿no? El discurso que ha tenido y sobre todo de qué manera puede obligar o ejercer una atracción a la derecha o al centro derecha a asumir ciertas posturas o a normalizar incluso cierto discurso político en Chile. ¿Os parece que tiene recorrido por delante? Te dejo. A ver, tiene el recorrido que tiene, que es un espacio electoral que no es despreciable, pero que tampoco tiene mucha posibilidad de crecimiento, ¿no? O sea, si uno analiza lo que ha sido
lo que es la centralidad de la política chilena, ¿no? Que creo que es un concepto que no sé si Rejón o quién lo puso de moda por acá, ¿no? Pero ¿qué ha pasado con el péndulo de la centralidad de la... Mi percepción es que desde el primer día de recuperación de la democracia, la centralidad o la posición hegemónica, si se quiere, se ha ido moviendo desde el centro hacia la izquierda, ¿no? Y de hecho, si uno analiza los presidentes que hubieron, ¿no? O sea, claramente hay una dirección en ese sentido. O sea, Elwin, Frey, Lagos, Bachelet. De hecho, el primer fracaso electoral de la Concertación, que es el primer triunfo de Piñera, bueno, primer por decir, esperemos que sea, bueno, espero que sea solamente uno, esa es mi opinión personal, perdón, se produce... Hay más fracasos. No, sí, bueno, presidencial. No, pero esa derrota de la Concertación se produce porque la candidatura de la Concertación más bien vuelve hacia el centro, ¿no? O sea, trata de moverse en la dirección contraria a lo que parece ser la tendencia social. Y eso da cuenta de una sociedad que en estos 25 años, 28 años, 27 años desde la recuperación de la democracia, se ha secularizado, se ha liberalizado, es una sociedad mucho menos conservadora que la que existía entonces. O sea, no es solamente que no hubiese ley de divorcio el año 2010 porque existían amarres institucionales. No había ley de divorcio porque una parte importante de la población no quería que hubiese una ley de divorcio, ¿eh? Y lo que ha costado que hubiese ahora y se aprobara una ley de aborto en 3 causales, que no es aborto libre, es solamente en caso de violación, de riesgo de muerte de la madre y de malformación del feto. Ha costado muchísimo, ¿no? Pero la agenda valórica claramente se ha ido moviendo hacia el espacio liberal, ¿no? ¿Por qué creo que es importante esto para la pregunta? Porque me estoy yendo hacia el liberalismo en vez de hablar de Katz, ¿no? Lo que pasa es que, claro, si es que el mainstream de la política se ha ido moviendo hacia lo liberal, incluyendo a Piñera, ¿no? Que es una expresión de derecha, si se quiere, más liberal, obviamente queda un espacio abierto, ¿no? Queda un espacio político abierto que no está abordado, que no está cubierto por la oferta política tradicional, ¿no? Y eso creo que Katz lo explota bien, con aspectos que son extremadamente nocivos y preocupantes, como su aproximación hacia la inmigración, ¿no? Que posiblemente es lo más detestable de su discurso. Chile, por razones económicas, ha sido lugar de mucha inmigración latinoamericana en los últimos años. Peruanos, colombianos, haitianos han hecho de Chile su hogar. Así todo, por el porcentaje de población chilena en Chile que es inmigrante es extremadamente baja todavía, digamos, ¿no? Pero bueno, ha sido utilizado como lo han utilizado otros, ¿no? Como la ultraderecha europea, como Trump, qué sé yo, para hacer campaña. Y eso, bueno, tiene su rédito electoral, pero tampoco creo que tenga mucho más recorrido que aquello, ¿no? Tampoco creo que tenga mucho más recorrido que aquello. Es cierto, y hay una frase en un artículo de Mansuy que me pareció súper interesante. Dice Mansuy: Sebastián Piñera lleva mucho tiempo hablándole a un país ausente, que no existe, o en el mejor de los casos, que está reducido a una mínima expresión, el centro político, ¿no? Y claro, lo que pasa es que el mainstream de la derecha se fue moviendo hacia el centro y fue abandonando el discurso conservador tradicional, y por cierto lo que hace Kass es reivindicar ese espacio, ¿no? Y creo que en el caso de Chile, que ha sido un país, insisto, muy conservador en términos históricos y con una derecha muy fuerte, una derecha aparte muy vinculada a lo religioso, a sectores muy tradicionales de la Iglesia Católica fundamentalmente y también de la evangélica, pues bueno, encuentran en este personaje un espacio de expresión que es normal, pero insisto que no creo que tenga mucho recorrido. Bueno, a ver, yo comparto con Pablo que creo que diríamos como partido, como
conjunto de ideas programáticas no tiene futuro. Consigue un 7, estoy buscando datos, perdonadme, soy politóloga y busco datos. Un 7,9% de los votos, ¿no? Claro, como cuando decías que no, los economistas, un 7,9% de los votos. Es decir, es un candidato ultraconservador. Recoge los votos, efectivamente, pues de esa familia militar, ¿no? Que viene de la dictadura, de las iglesias evangélicas que están muy enfadadas por el tema del aborto y de otro tipo de, diríamos, de posiciones muy, muy conservadoras. Pero quiero volver a lo último que planteaba. Tienes razón, Pablo, porque si nosotros vemos los resultados electorales, efectivamente lo que vemos es que las fuerzas más centradas han ido perdiendo votos. El caso más, yo diría, de verdad, preocupante es el de la democracia cristiana. Muy preocupante. Pero claro, no los ha perdido ahora, los viene perdiendo desde finales de los 90. Y los votos que pierde la democracia cristiana, pero vuelvo a decir, esto es lo preocupante. De nuevo quiero poner algunos, diríamos, hacer algunas afirmaciones, sobre todo para intentar moderar el optimismo de Pablo. No los gana el Partido Socialista, los gana la UDI. ¿De acuerdo? O sea, vamos a ser conscientes y no estamos hablando efectivamente de sectores, diríamos, de clase media alta, estamos hablando de sectores muy populares, en comunas muy pobres. Por lo tanto, ojo, que yo diría que se vaya produciendo una polarización diríamos, del votante, no tiene por qué implicar, ¿de acuerdo?, o no tiene como consecuencia inmediata que el votante se mueva hacia la izquierda. Eso es una complicación. Perdona, como tengo público que son parte de mis estudiantes, ellos les va a sonar lo que les digo. Siempre explico que el sistema de partidos chilenos es como un parking. Eso se lo explicaba el otro día. El problema de un parking, piensen ustedes cuando ustedes van a aparcar el coche, es que ustedes aparcan el coche en una plaza, en la siguiente, y por lo tanto, Pablo decía, bueno, es bueno porque han aparecido nuevos partidos, pero cuantos más partidos se consoliden en el sistema y más se disputen los votos, más ocupado va a estar la plaza del parking. Y menor espacio van a tener algunos partidos para conseguir votantes o electores. No sé si me estoy explicando. Quiero decir con esto que la aparición de nuevos partidos también puede producir una fragmentación de ese electorado y el espacio ideológico, ¿de acuerdo?, en el que los partidos tienen que captar votos, pues se reduce significativamente. Claro, efectivamente, como la derecha se encontraba con un espacio enorme ante la pérdida de espacio que tenía la democracia cristiana, los dos partidos de derecha, sobre todo Renovación Nacional, se iban moviendo. Y tiene razón Pablo, no ha crecido Renovación Nacional, ha crecido más la UDI que Renovación Nacional. Si yo veo los votos, ¿de acuerdo?, consigue más porcentaje de votos la UDI que Renovación Nacional. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Esa es mi primera consideración. No siempre, es decir, y voy con la segunda, normalmente cuando nosotros explicamos voto económico, ¿de acuerdo?, diríamos, hablamos del votante mediano. Y el votante mediano, esto lo explican todos los, diríamos, autores de comportamiento electoral, es el votante que se sitúa en el centro. Es un votante al que tú intentas seducir permanentemente, porque no está comprometido ideológicamente, salvo que haya un partido específicamente de centro, y por lo tanto se puede mover hacia la derecha o hacia la izquierda. Pablo nos dice, bueno, ese votante ha ido desapareciendo y los votos están en la izquierda. No está tan claro. Y no está tan claro por algo que he dicho antes muy de pasada. Esos sectores de clase medias emergentes, que en muchos casos son pobres, porque solamente han superado la línea de pobreza, pero que realmente no tienen acceso, ¿hacia dónde se van a mover? Es decir, ¿se van a mover hacia la izquierda? No lo tengo nada claro. Nosotros estamos viendo, en otros países de la región, que en esas clases medias vulnerables se produce una dispersión en dos caminos. Diríamos, los que de alguna forma van a abogar por más Estado, para que haya más subsidios, para que de alguna manera haya un proceso, ¿de acuerdo?, de movilización social, de movilidad social ascendente, y un grupo muy importante que va a ir al mercado y que, por lo tanto, en realidad lo que le interesa, por eso digo, el discurso de Piñera es a un votante ausente. ¿Qué está diciendo Piñera? Yo les voy a garantizar el desarrollo, el crecimiento económico. Yo les voy a garantizar, ¿de acuerdo?, que Chile va a reducir su deuda. Yo les voy a garantizar que ustedes, es decir, van a vivir mejor. Claro, fíjate un contrasentido. Yo a nivel teórico pienso mucho mejor políticas sociales universales, que dice Guillet.
y que lo dice apoyado por el Frente Amplio. Pero vende mucho mejor políticas sociales focalizadas para esos sectores, diríamos, vulnerables. Porque ellos lo que quieren, a mí me da igual que mejoren todo, lo que quiero es mejorar yo. Por eso, perdón desde la teoría un poco de la ciencia política, pero es interesante. Chile, en el fondo, se ha convertido en un laboratorio porque vamos a ver si efectivamente eso permite cambiar significativamente la correlación de fuerzas o no. Es decir, si yo vuelvo a analizar los resultados de las elecciones, digo, estamos otra vez en los 3/3. No es cierto. Porque si sumo los votos, efectivamente digo, no, hay más a la izquierda. ¿De acuerdo? Pero claro, eso pensando que el candidato que llega a la segunda vuelta sea de izquierdas, que no lo es. Es un candidato muy conservador también, perdón. Es decir, el PRSD es un partido, es decir, y los apoyos que logra son relativamente conservadores, ¿no? Sí, solamente una precisión, Esther. Mi referencia al optimismo no tiene que ver con que sea izquierda o derecha, sino más bien tiene que ver con que creo que desde el punto de vista paradigmático, el ciclo de la transición acordada con el pinochetismo termina. Y eso creo que abre un espacio nuevo donde necesariamente tendrán que reconfigurarse un conjunto de aspectos de la política necesariamente. De ahí mi optimismo. O sea, yo creo que no tiene que ver con que haya mayorías o minorías en un sentido u el otro. Sí creo que hay una tendencia liberalizadora, digamos, ¿no? Incluso un aspecto que no hemos destacado en este resultado electoral es el otro cast, ¿no? O sea, que también hay un surgimiento de una derecha liberal, moderna. Ciudadanos podría ser, digamos, expresión de aquello, si uno quisiera hacer la comparación, ¿no? Que hace un aporte interesante también y que oxigena a la derecha con una perspectiva más liberal, y eso creo que sí es una buena noticia, ¿no? Pero en lo fundamental, mi optimismo respecto al tema constitucional pasa por lo otro, o sea, porque yo creo que ese acuerdo de las reglas del juego definidas en la transición ya termina. Y eso abre espacios a, pues ya veremos.